Buenos días, soy la doctora Rocío Cribillero Aliaga, residente segundo año de la especialidad de pediatría del Hospital San Bartolomé Lima, y en este momento vamos a hablar sobre enterocolitis necrotizante. Los objetivos de esta exposición es aprender a reconocer los primeros síntomas y signos de alarma de la enfermedad, reconocer los factores de riesgo para la misma, asimismo su pronto tratamiento y mantener un diagnóstico diferencial. ¿Qué cosa es la enterocolitis necrotizante? Es la necrosis y la inflamación del intestino, principalmente en prematuros después de la nutrición enteral. La incidencia es del 4 al 10% en prematuros menores de kilo y medio y en los recién nacidos a término también en un 10%, pero asociado a condiciones médicas, otras condiciones que tienen. La hipótesis de esta enfermedad es que se da en prematuros que tienen una translocación bacteriana y una colonización por bacterias gram negativas que van a producir un estado de hiperreactividad y van a activar al receptor TOL del endotelio intestinal, llevando así a una inflamación y a una falla de las células madre para la reparación de esta necrosis. Vamos a hablar de cada uno de los factores de riesgo. El primero, la prematuridad, que se da en recién nacidos de 30 a 32 semanas, que tienen una barrera intestinal inmadura, una función y movilidad intestinal también inmadura, una carencia de la mucina, un desbalance de los factores proinflamatorios y antiinflamatorios, una disminución de la activación del factor activador plaquetario, que está muy relacionado con la enterocolitis necrotizante, y un aumento de la activación del NF-kappa beta. El segundo factor de riesgo importante es la microbiota. La colonización intestinal, como todos sabemos, va a depender del tipo de parto, la maduración del recién nacido, exposición a antibiótico-terapia. Durante la primera semana de vida del recién nacido va a haber un cambio de esta microbiota hacia el bifidobacterium. Ellos van a degradar los oligosacáridos de la leche materna. La microbiota tiene un rol de simbiosis con el intestino y se sabe que la antibiótico-terapia de 5 días y el uso de bloqueadores H2 van a llevar a la colonización de gram negativos y a la inflamación de la mucosa intestinal. El aumento de la Escherichia coli asimismo y de la Klebsiella y la disminución de los bacteroides también están relacionados con la enterocolitis necrotizante. El hemocultivo de estos pacientes con esta enfermedad solamente es positivo de un 20 a 30%. El otro factor de riesgo es la nutrición enteral. Entre un 90 a un 95% de casos de enterocolitis necrotizante han recibido al menos una dosis de nutrición enteral. Como todos sabemos, la fórmula hiperosmolar daña la mucosa intestinal. La leche materna, por el contrario, va a disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante porque va a contener oligosacáridos no nutritivos para el infante, pero que van a ser consumidos por el bifidobacterium, quienes van a desarrollar este tracto gastrointestinal inmaduro. La leche materna también inactiva al factor activador plaquetario y va a inhibir la señal de los receptores TOL4, de los que ya habíamos hablado. Otro factor de riesgo es la isquemia intestinal. Se da en recién nacidos a término debido a periodos de hipoxia e isquemia. Se da en recién nacidos que además tienen cardiopatía congénita, policitemia, asfixia neonatal, PCA asintomático o en mamitas que usan cocaína. En estos recién nacidos se les hace el Doppler y hay una resistencia en la arteria mesentérica superior en el primer día de vida. También hay un daño endotelial por reperfusión y hay un desbalance entre el óxido nítrico endotelial y la endotelina 1. Otras causas o factores de riesgo son mamá que fuma, posiblemente porque la nicotina va a tener un efecto sobre los vasos sanguíneos del recién nacido, transfusión de paquete globular dentro de las 48 horas post-transfusión, va a haber un daño entre el 25% al 35% de los casos, un daño post-transfusión. Y se está demostrado esto en anemia severa. El uso de antagonistas H2 también incrementa el pH gástrico e incrementa el crecimiento de bacterias patógenas como las que habíamos mencionado. Y por supuesto, una predisposición genética también como factor de riesgo. ¿Cuál es la presentación clínica de esta enfermedad? Si es que es un recién nacido a término, generalmente se da en la primera semana de vida. Si es que es un recién nacido prematuro, más se da cuando tiene más de 14 días de vida o a las 30 a 32 semanas de edad postmenstrual. La mayoría de bebitos están previamente sanos, previamente con una buena nutrición enteral y previamente con un buen crecimiento. ¿Qué es lo que van a presentar estos bebitos? Intolerancia oral, residuo gástrico, distensión abdominal y sangre en heces son los síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta para sospechar de esta enfermedad.
¿Cuáles son los signos abdominales específicos? Distensión abdominal, dolor de coloración de la parte abdominal y un drenaje bilioso por la sonda nasogástrica. Obviamente también puede llegar a tener síntomas sistémicos, pero estamos hablando pues de una enterocolitis ya grave, ¿no? Pueden haber apnea, bradicardia, inestabilidad de la temperatura, hipotensión, shock, incluso muerte. El 30% de la enterocolitis necrotizante es leve y responde al tratamiento médico. El 7% va a ser una enterocolitis necrotizante fulminante con acidosis metabólica, shock séptico y muerte. Tenemos unos criterios de estadiaje básicos, el estadio 1, 2 y 3. El 1 es una sospecha de enterocolitis necrotizante. Este estadiaje se va a dividir por criterios clínicos y criterios radiológicos. ¿Cuáles los criterios clínicos? Ya los mencionamos. De manera específica puede ser intolerancia oral, residuo gástrico, distensión abdominal, sangre en heces. Recordemos que una distensión abdominal que requiere de seguimiento es cuando hay una diferencia de 2 centímetros. Y en este pequeñito, que tenemos esta sospecha, le tomamos una radiografía y va a estar una radiografía de repente normal o de repente solamente con asas dilatadas. El estadio 2 es un NEC confirmado, una enterocolitis necrotizante confirmada. Síntomas clínicos previamente mencionados, más ruidos siderógenos ausentes y dolor abdominal, que podría o no tener celulitis, podría o no tener una masa en el cuadrante inferior derecho, pero sí tiene lo previamente mencionado. Y además, en la radiografía vamos a ver lo característico, una neumatosis intestinal, que simplemente es gas en la pared intestinal. Puede no haber gas en la vena, pero sí gas en la pared intestinal. El estadio 3 es muy fácil de reconocer, sin abdomen tenso, decolorado, indurado, falla respiratoria a veces, acidosis metabólica, coagulación intravascular diseminada también es posible. Y radiológicamente vamos a ver el neumoperitoneo de manera característica. Tenemos aquí en esta radiografía, en la primera, una radiografía abdominal donde vemos pues la neumatosis intestinal y en la radiografía tangencial, abdominal tangencial, vemos el neumoperitoneo. En cuanto al diagnóstico, ya para fijar el concepto, tenemos intolerancia oral, distensión abdominal, sangre en heces. Lo primero que tenemos que pensar es justamente en enterocolitis necrotizante, si es que tenemos un bebito sobre todo con factores de riesgo que ya mencionamos. ¿Qué debemos hacer o qué exámenes debemos de solicitar? Hemograma, por supuesto, para descartar que haya o no trombocitopenia, electrolitos para descartar hiponatremia, hipercalemia, un AGA para ver si no hay acidosis, por supuesto pruebas de coagulación. Proteína C reactiva es importante hacerle incluso para el seguimiento cada 12 a 24 horas, perdón. Cultivos, por supuesto, y una radiografía abdominal seriada cada 6 a 8 horas si hay dudas. El diagnóstico diferencial es un hilio séptico, donde solamente hay asas dilatadas en la radiografía, enteritis infecciosa, perforación intestinal espontánea, fisura anal, apendicitis neonatal, sepsis neonatal o incluso alergia a la proteína. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? NPO. Al bebito hay que tenerle en NPO por 7 a 14 días y esto es estricto. Por supuesto va a depender del estadio, ¿no? No va a ser lo mismo, pero sí es estricto. Y como son varios días, pues hay que iniciarle NPT, ¿no? Nutrición parenteral total. Una descompresión gástrica es importante con una sonda orogástrica, monitoreo fundamental de funciones vitales, perímetro abdominal, como les había mencionado, una distensión mayor de 2 centímetros es algo que nos alerta muchísimo. Residuo gástrico, sangre en heces, soporte respiratorio, para eso el AGA, soporte circulatorio, mantener una presión arterial dentro de límites normales y un flujo urinario entre 1 a 3 cc por kilo por hora y un monitoreo de laboratorio, ¿no? Hemograma, electrolitos cada 12 a 24 horas. Antibiótico-terapia también es súper importante, entre 10 a 14 días. Por supuesto, algunos de los pacientes van a terminar en un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el tipo de tratamiento y qué es lo que se vaya a hacer en la sala de operaciones en realidad es algo controversial, ¿no? La indicación absoluta, como todos ya sabemos, es un neumoperitoneo, ¿no? Pero hay indicaciones relativas, como el edema de pared, la celulitis, una centinela, gas en vena, porta, ¿no? Un deterioro clínico también,
son indicaciones de entrar a sala de operaciones. Los marcadores para un enterocolitis necrotizante quirúrgico, trombocitopenia, alteraciones de laboratorio también. Algunos hacen laparotomía exploratoria, resecan segmentos necrosados, hacen ileostomía y una reanastomosis entre 8 a 12 semanas después. ¿Cuál es la prevención? Y esto es lo más importante de esta exposición, es la leche materna, ¿no? La leche materna previene la enterocolitis necrotizante, la fórmula aumenta el riesgo en 2.8 veces eh, de esta enfermedad. Los probióticos promueven una colonización intestinal para organismos beneficiosos y no prolongar el uso de antibióticos, evitar los bloqueadores H2 como la ranitidina, también es parte de la prevención para esta enfermedad. Las complicaciones de esta enfermedad es que muchas recurren entre el 5 al 10%, hay una constricción colónica entre un 10 al 20%, más frecuentemente en la flexura esplénica colónica. Por supuesto, algunos terminan en síndrome del intestino corto, 9% de la enterocolitis necrotizante operados terminan lamentablemente en esta enfermedad. Los que sobreviven va a ser aquellos que tengan al menos 20 centímetros viable de intestino con la válvula ileocecal intacta o 40 centímetros viable ya sin válvula ileocecal. Y también, por supuesto, complicaciones de la enfermedad hepática asociado a una nutrición parenteral en pacientes postoperados. El pronóstico, la mortalidad está entre el 20 al 30%. El NEC o enterocolitis necrotizante que llega a sala de operaciones con falla del crecimiento, con desarrollo neuromuscular, están en riesgo de tener leucomalacia periventricular, parálisis cerebral, sordera, ceguera, etc. Esta es la bibliografía que se ha usado y espero hayan podido comprender la importancia de esta enfermedad y que hay opciones de prevención. Muchas gracias.